Muy buenos días a todos. Soy Diana Cayola, la directora del Instituto de Investigación Textil de Terrassa, Intexter. Señor rector de la Universitat Politécnica de Catalunya. Director de la Unitat Estratègica d'Acció de la Generalitat de Catalunya, tinent d'alcalde de l'àrea de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Terrassa, estimados representantes de empresas, centros tecnológicos, universidades, investigadores, estudiantes y amigos, a todos los que hoy nos estáis acompañando presencialmente y a todos los que nos estáis siguiendo online, es un honor darles la bienvenida en nombre de Intexter a esta jornada tan especial para nosotros. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al señor rector de la UPC, profesor Ramón Crespo. Muchas gracias, Diana, directora del Intexter, señor Joan Salvador, teniente de alcalde de la ciudad de Terrassa, señor Joan Martí, representante de Acció, la Agencia Catalana para la Competitividad, ponentes, investigadores, representantes de las empresas, estudiantado. Es un placer para mí abrir esta jornada sobre la industria textil y la sostenibilidad. Permítame empezar agradeciendo la presencia de los representantes de la Generalitat y de la ciudad de Terrassa al lado de la industria y de la universidad, en una muestra de la colaboración indispensable entre administración, sector productivo y sector académico en la tarea de afrontar los grandes retos que afronta nuestra sociedad. Y de ellos, la industria textil enfrenta el reto de reducir su impacto ambiental significativamente. Actualmente, como ustedes saben, más del 70% de los materiales que entran en la industria textil acaban quemados o en la basura. Y solo el 15% se reutiliza o recicla después de su uso. El sector textil, lamentablemente, es uno de los más contaminantes a nivel global. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en 2020 fue la tercera fuente más importante de degradación del agua y del uso del suelo. Para vestir una sola persona se requieren 9 metros cúbicos de agua, 400 metros cuadrados de tierra, casi 400 kilos de materias primas y la huella de carbono se acerca a los 270 kilogramos. Para abordar estos problemas, la Unión Europea ha establecido que a partir del 1 de enero de 2025 todos los Estados miembros deberán implementar la recogida selectiva de residuos textiles y los fabricantes serán responsables de su gestión. La transformación del sector textil hacia la sostenibilidad requiere un esfuerzo colectivo que implica fabricantes, diseñadores, consumidores y reguladores. Pero también requiere investigación y ciencia aplicadas a la industria. En este punto, la colaboración universidad-empresa toma todo su sentido. La investigación está contribuyendo significativamente a la creación de textiles biodegradables y al reciclaje de fibras, lo que ayuda a cerrar el ciclo de los residuos textiles. Además, se estudian vías para crear fibras más sostenibles. De hecho, el desarrollo de la Estrategia Europea de Textiles Sostenibles y Circulares requerirá un gran esfuerzo en la búsqueda de soluciones que sean viables ambiental y económicamente. Y aquí las universidades, como la UPC y en el caso concreto del Intexter, hemos de jugar un papel destacado. La investigación y la transferencia de tecnología que actualmente se realiza en el Intexter está enfocada principalmente en el desarrollo de tecnologías sostenibles, pero esto no será útil si no se hace en complicidad y colaboración con el sector industrial. La séptima edición de esta jornada es una muestra de la buena colaboración entre la industria y la universidad, que deberá aún aumentar más en los próximos años para alcanzar estos objetivos de la estrategia europea antes mencionada. Espero que esta sesión sea de mucho provecho para acercar a las empresas a los objetivos marcados en sostenibilidad y circularidad y también a los investigadores a comprender cuáles son las necesidades en que han de enfocar sus objetivos. Tienen en la UPC y en Intexter unos aliados. Muchísimas gracias. Señor rector, le agradezco sinceramente sus palabras, su compañía y su constante apoyo a nuestro instituto. Agradezco asimismo la presencia de los representantes de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Terrassa y a cada uno de ustedes que nos acompañan en la celebración de un acto significativo que es nuestro 60 aniversario. Son los 60 años desde la creación oficial por orden ministerial
del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial. Sin embargo, los orígenes de Intexter se remontan a 1954, cuando se fundó un laboratorio de cooperación industrial y de investigación textil que estaba anexado a este edificio, a lo que es el actual campus de la UPC en Tarrasa. Era la antigua Escuela Superior de Industrias de Tarrasa, lo que nos permite celebrar simultáneamente los 60 años de nuestra creación oficial y también los 70 años desde la creación del establecimiento del laboratorio que sienta nuestras bases. Siempre me gusta decir, y es bueno recordar, que en el logotipo de la UPC, ya se lo he dicho alguna vez al rector, que es un fondo azul con 9 bolas, una de ellas es el Intexter, porque el Intexter fue uno de los 9 centros que en 1971 creamos la Universidad Politécnica de Barcelona, que es la cuna de la UPC. Y también ese mismo año, en 1971, es cuando se inauguró el actual edificio de Intexter, que está 2 edificios más allá en nuestro campus. Desde el principio, desde los inicios, el propósito principal de Intexter ha sido fomentar la investigación en el sector textil y en áreas afines mediante la creación de laboratorios especializados que son liderados por destacados investigadores de sus respectivos campos, así como una importante promoción de la colaboración con la industria a través de diferentes formas de interacción. Cooperación industrial está nuestro título desde los inicios, es nuestro ADN, cooperar con la empresa. A lo largo de estas 6 décadas, nuestro instituto ha sido testigo y partícipe de la evolución y transformación en la industria textil, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Hemos tenido el privilegio de contribuir al avance de la tecnología textil, a la sostenibilidad de sus procesos y especialmente a fortalecer los vínculos entre la academia, la industria y la sociedad. Hoy en día, Intexter mantiene vivo el espíritu pionero con el que fue fundado en 1964, comprometiéndose con la investigación de vanguardia y el desarrollo de soluciones para los desafíos actuales como el que nos reúne hoy, el reciclado mecánico. Creemos finalmente que nuestro camino está definido por la colaboración y eventos como este nos permiten construir juntos el futuro de nuestro sector. En estos 60 años hemos creado, evolucionado y aprendido en cada paso. Desde nuestros inicios, el Instituto ha trabajado para mejorar procesos, descubrir nuevas metodologías y ofrecer un espacio de colaboración para empresas, investigadores y estudiantes. Cada proyecto representa un paso hacia un sector textil más innovador, competitivo y sostenible. Para quienes formamos parte de Intexter, es motivo de enorme satisfacción comprobar cómo la misión del Instituto, que comenzó hace 6 décadas, permanece viva y está más que nunca adaptada a los retos de este siglo. Queremos que esta jornada sea también una oportunidad para mirar hacia el futuro y reflexionar sobre lo que podemos alcanzar en los próximos 60 años como mínimo. A continuación, les invito a ver un breve vídeo institucional que recorre inicialmente nuestra historia, pero sobre todo dibuja nuestro futuro, el futuro que queremos. ¿Quién es? ¿Aquí? Gracias. En Intexter, hace 60 años que acompañamos a la industria textil impulsando su evolución y ofreciendo respuestas innovadoras ante sus grandes retos. Intexter es un instituto universitario de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Estamos a la vanguardia de la investigación y la innovación en todas las etapas de la cadena de valor textil. Conformado por 5 grupos de investigación de diferentes áreas, especializados en textiles, medio ambiente, electrónica, textiles inteligentes y organización, trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor textil, desde nuevas materias primas sostenibles hasta el desarrollo de procesos de fabricación más eficientes y tecnologías avanzadas para acabados técnicos. Lideramos proyectos que impulsan iniciativas de gestión de residuos y reciclaje, con la mirada puesta en una economía circular en el sector, estudiando las nuevas problemàtiques medioambientales que surgen día a día. És un nexe directe amb els professors, amb la universitat i amb l'empresa. Em va permetre començar a treballar amb un equip
d'experts en l'economia circular i la sostenibilitat, amb la qual he pogut aprendre moltíssim i m'han ajudat en aquest camí d'aquests 3 anys desenvolupant solucions digitals. Gracias a nuestra experiencia interdisciplinaria, impulsamos e integramos nuestra investigación textil en campos como la medicina, la arquitectura y otros sectores emergentes, abriendo nuevas puertas a la innovación. Esta interdisciplinariedad también ha permitido abrir nuevas vías de aplicación de la circularidad energética y del agua en la industria textil y su implementación en nuevos modelos de negocio. Con un firme compromiso con la investigación, avanzamos decididamente hacia un futuro más sostenible y competitivo para la indústria textil. Tenim el talent i les mans per construir, entre tots, un futur més sostenible per al tèxtil. En Intexter, hace 60 años que acompañamos a la industria textil impulsando su evolución y ofreciendo respuestas innovadoras ante su... Confío que el vídeo les haya gustado. No quiero acabar sin expresar mi gratitud y recuerdo a todos los investigadores y técnicos que han trabajado y dirigido el Intexter en estos 60 años y que han sido parte indispensable en este camino. Finalmente, quiero expresar nuestra solidaridad a todos los afectados por la DANA de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, en especial aquellos del sector textil que enfrentan grandes dificultades. Tenemos muy presentes a quienes no han podido acompañarnos hoy debido a los problemas en las comunicaciones y les enviamos nuestro apoyo en estos momentos complicados. Y ahora, para continuar en esta sesión, cedo la palabra al señor Joan Martí, director de la Unitat Estratègica Empresarial d'Acció. Gracias, buen día. Gracias por invitarnos. Veo que me habéis puesto una foto versión más joven y rockera de mí mismo. Me va bien, es decir, el rock nació para transformar el sistema y creo que la sostenibilidad tiene como objetivo transformar el sistema. Por lo tanto, ya me va bien como introducción. Desde Acció, la Agencia de la Competitividad, estamos convencidos que estamos en un proceso de transformación del capitalismo hacia una versión más consciente, donde la generación de beneficio a corto plazo para el accionista se transformará en la generación de valor a medio plazo para la sociedad, incluyendo el accionista. La sostenibilidad muchas veces, creo que vosotros sois un buen ejemplo, se activa por compliance. Creo que en Europa estamos en un momento de tsunami normativo y muchas empresas nos venéis a ver para invertir en sostenibilidad por las directivas que se están implementando en Europa y que obviamente el Estado español tiene que aplicar. Pero pensamos que la sostenibilidad es un factor de competitividad. Nos gusta ver la sostenibilidad como algo proactivo. Y obviamente hay que cumplir las leyes, pero la sostenibilidad abre muchísimas oportunidades de negocio. El índice bursátil más importante del mundo, el Dow Jones, tiene un subíndice que es el Dow Jones Sustainability, donde las empresas que de forma consciente han puesto la sostenibilidad en el centro de sus productos tienen 6 veces más ventas que la competencia que no lo ha hecho. Por lo tanto, el mercado recompensa a las empresas sostenibles y ese creo que es el mensaje. No lo hagamos solo para hacer cumplimiento normativo, hagámoslo porque se abren multitud de oportunidades y creo que el textil es un muy buen ejemplo de ello. Quería compartir con vosotros también algún dato. Nosotros hacemos cada año el barómetro de la innovación de las empresas catalanas, los últimos datos del mismo. Más del 41% de las empresas catalanas de más de 9 trabajadores invierten en sostenibilidad, más del 41%. Y la mayoría de los proyectos, después de un 20% en renovables, un 17,7% es en uso de materiales reciclables y un 17% aprovisionamiento de nuevos materiales, algo que creo que está muy vinculado con lo que vamos a hacer hoy en día. Por lo tanto, ahí hay una tendencia
de empresas para implementar la sostenibilidad, parte de ello pivotando en materiales, pero obviamente nos falta camino para recorrer. Un 25% de las empresas catalanas no encuentran el talento necesario para esa transición verde. Creo que es algo también vinculado con esta jornada. Por lo tanto, más de un 40% invierten en sostenibilidad, pero más de un 25% no tiene la gente para hacer esos procesos. Por lo tanto, cualquier jornada que enfoque pues, esa generación de valor, conocimiento en esos ámbitos, por definición pensamos que es muy positiva. Desde Acció vemos el residuo como un recurso. Tenemos en nuestra política de clústeres un portafolio de 27 clústeres, el último de los cuales es el clúster de residuos que activamos el año pasado, un negocio que en Cataluña mueve 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. Un trocito muy significativo de nuestro PIB. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, quizá empezamos por compliance, pero podemos y debemos generar oportunidades de negocio en el ámbito de residuo en general, en textil en particular. Por lo tanto, felicitar a Intexter por esta 7ª edición. Creo que está totalmente alineada con ese rock and roll que buscamos para transformar el sistema. Gracias. Muchas gracias, señor Martí, por sus palabras y por esta visión tan importante de la parte económica, del residuo, de la sostenibilidad, que será futuro de la mayoría de nosotros. Y para continuar con este acto inaugural, es un placer ceder la palabra al señor Joan Salvador, quinto tinent d'alcalde de l'àrea de projecció de la ciutat de l'Ajuntament de Terrassa. Gracias. Hola, buen día, buenos días. Es un placer, faltaría más. Y desde la parte institucional del Ayuntamiento, evidentemente que nos hace mucha ilusión participar en este acto inaugural. No sé si lo mío será rock and roll o más música de cámara, porque a la que entras en las instituciones las cosas se hacen de otra manera, pero en cualquier caso, evidentemente, bienvenido, señor Daniel Crespo, rector de la universidad, señor Joan Martí, por parte de Acció, señora Diana Cayuela, Intexter. Añado aquí también, por iniciativa mía, al señor Enric Carrera y, evidentemente, a todos los asistentes aquí presentes, ¿no? Claro, me toca hablar como desde el ayuntamiento, ¿no? Desde Terrassa, con lo cual, si me permiten, voy a hablar mucho de mi ciudad. Déjenme presumir un poquito, que siempre tenemos cosas por presumir, ¿no? Las partes más técnicas, la importancia de todo lo que se ha dicho, la parte de economía, la economía circular. Luego habrá tiempo y mesas para debatirlo y aprender de ello, ¿no? Lo que está claro es que hoy este centro Intexter UPC en Terrassa es de nuevo el punto de encuentro anual de la industria textil y de la moda española para compartir, analizar retos de sostenibilidad gracias a las aportaciones desde los puntos de vista del diseño, la empresa, la tecnología o la investigación. Terrassa, lo decía al principio, para aquellos y aquellas que aún no la conozcáis personalmente, es una ciudad de ciencia, de innovación, sede del segundo campus urbano más grande de Cataluña, con cerca de 10.000 estudiantes de 50 nacionalidades. Una ciudad que cuenta con un gran número de activos que la identifican y la singularizan. El textil es el primero, pero también el turismo industrial, el jazz, el hockey sobre hierba, la actividad castellera, el cine y audiovisual o las nuevas tecnologías. En definitiva, una ciudad abierta, diversa y acogedora que tiene y siempre tendrá la universidad en su ADN. Intexter nos propone una jornada que nos acerca a la gran tarea que se está realizando para nuestra sociedad, con unas investigaciones en los campos de tecnología textil y la ingeniería medioambiental. Quiero felicitar expresamente al comité organizador, con Enric Carrera, evidentemente, con Valentina Busquio y Eura Ventura, por el buen trabajo realizado, y especialmente, lo decía antes, a Enric Carrera por su liderazgo, espíritu crítico y constructivo y por plantear continuamente nuevos retos de sostenibilidad en el sector textil y en la sociedad en general. Terrassa y el textil siempre han ido de la mano. Una industria textil muy ligada a una historia que ha marcado sin duda a la ciudad, pero que también ha evolucionado dejando atrás las fábricas de las grandes chimeneas y tejiendo siempre nuevos caminos y horizontes. De hecho, si tienen la oportunidad de dar un paseo, toda esta zona peatonal que observarán con un ladrillo rojizo, lo que quiere representar es esa chimenea que la hemos bajado al suelo, ¿no? Para recordar ese pasado
y todas las chimeneas las tenemos en pie, que eso también es importante. Es muy importante conservar el patrimonio. Hoy en día es indiscutible que la ingeniería, el medio ambiente, la sostenibilidad deben trabajar juntos, cada cual desde su propia perspectiva y generando dinámicas compartidas, aunque los objetivos inmediatos no sean quizás exactamente los mismos. Y jornadas como las de hoy favorecen sin duda a que esto sea así. Que avancemos en el reciclaje, focalizando la jornada en este ámbito que contribuirá a mejorar y alcanzar los grandes retos que tenemos planteados alrededor del reciclaje, la industria y el respeto al medio ambiente. Unos objetivos alineados 100% con el compromiso de Intexter UPC y de la ciudad de Tarrasa con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, las administraciones locales debemos implicarnos para promover nuevos modelos empresariales que tengan en cuenta la optimización de recursos, la eficiencia energética, la reducción de residuos, la reutilización, la economía circular de producción y consumo y el incremento de la colaboración entre los distintos agentes para crear un valor compartido. Un dato que hay que tener en cuenta es que, de acuerdo con los estudios aportados desde la Unión Europea, solo con los nuevos objetivos en materia de residuos y la difusión de buenas prácticas se crearían hasta 178.000 nuevos puestos de trabajo directos dentro del horizonte 2030. Es indiscutible, pues, que el textil es un sector estratégico para la economía y para la generación de riqueza y empleo. Por todo ello, esta jornada llega en un momento oportuno, creo que también en el lugar y contexto oportunos, mirando hacia el futuro, cooperando, explorando nuevas vías y abriendo camino en un nuevo mundo de oportunidades y progreso sostenible. Decía al principio que me dejaran, por favor, presumir de ciudad. Hay no recuerdo ahora el nombre, que tiene un nombre en psicología, que cuando oyes una palabra enseguida te viene una idea a la mente, ¿no? En décimas de segundo. Luego piensas y maduras, ¿no? Hay personas que, no sé, cada que oyen la palabra Gijón, les viene una camiseta blanca y roja del equipo de fútbol, ¿no? Del Sporting, ¿no? Dicho es, y es sabido, creo que es así, que de una manera muy general, a la que oyes la palabra Tarrasa, muchas personas dicen textil. Y es así, ¿eh? De unos años hacia aquí, gracias a un futbolista que se ve que lo hacía muy bien, se llamaba Xavi Hernández, nos cogió un poco la delantera en este sentido, ¿no? Y ahora tenemos otro que también lo hace muy bien, que se llama Dani Olmo, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero siempre es Tarrasa, pum, textil, ¿no? Y es curioso, ¿no? Textil, Tarrasa, textil, ambas empiezan por T, ¿eh? A veces el mundo y la morfología son caprichosas y ponen las cosas en su sitio con juegos semánticos tan divertidos como este. En definitiva, que gracias por vuestra asistencia, por el trabajo que vais a realizar. Bienvenidos y estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador, por su intervención y por el constante apoyo que el Ayuntamiento de Tarrasa ha brindado a nuestro instituto y al sector textil. Con esas intervenciones damos por iniciada esta jornada. Agradecemos sinceramente a cada uno de los ponentes por las aportaciones actuales y las aportaciones que vamos a escuchar y disfrutar durante el día de hoy. Seguro que las sesiones resultarán inspiradoras y contribuirán a generar nuevas oportunidades de colaboración e innovación. Y sin más preámbulos, dejaré la palabra al señor Enrique Carrera, al que deseo agradecer a él y a su equipo la organización de esta jornada. Muchas gracias a todos.